Chicos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre shock, ¿sí? Primero miren la clase de trastornos hemodinámicos, donde ya damos unas generalidades de shock, y después, bueno, sí lo completan con esta clase. Dentro de lo que es el shock, cuando uno habla de concepto, ¿no? Es un estado en el que el volumen minuto cardíaco o el gasto cardíaco está disminuido o está disminuido ese volumen de sangre circulante eficaz, ¿sí? Donde se ve alterada la perfusión tisular y provoca hipoxia tisular, ¿sí? Es decir, acá habría un desbalance entre esa oferta, ¿sí? En relación con la demanda y también podríamos decir que podría haber alguna alteración en poder, digamos, retirar desechos. ¿Sí? Muy bien. Cuando uno habla de shock, ¿sí? Acá depende mucho en las materias, ¿no? Porque pues, clínicamente uno dice, bueno, mira, el shock es hipovolémico hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Hay un shock hipovolémico donde uno dice que, bueno, puede ser absoluto, donde hay pérdida de volumen, o relativo, que tiene que ver con lo que yo ahora voy a decir cardiogénico, esa inflamación sistémica, neurogénico, anafiláctico. ¿Sí? Por lo menos desde el punto de vista de patología, nosotros vamos a decir que las tres principales tipos de shock es el cardiogénico, donde hay una alteración o una insuficiencia en la bomba miocárdica, ya sea por lesiones intrínsecas, compresión extrínseca, o alteración o obstrucción al flujo de salida. De ahí que ustedes como ejemplo me pongan eh, infarto agudo de miocardio, arritmia, taponamiento cardíaco, un tromboembolismo pulmonar, alguna ruptura directamente a nivel ventricular. Que vamos a hablar otro que es el hipovolémico, donde hay una alteración en el volumen plasmático o volumen sanguíneo, donde es inadecuado, en el cual nosotros vemos que el mecanismo hubo una pérdida de líquido, ya sea por hemorragia, vómito, diarrea, quemaduras y o traumatismos. Y después lo que es el shock asociado a la inflamación sistémica, acá entraría también el shock séptico, ¿sí? O el síndrome del shock tóxico también, en el cual uno dice, bueno, mira, hay una activación de citoquinas, vasodilatación periférica. eh, Cuando hay vasodilatación periférica, hay aumento de la complacencia venosa y hay menor retorno, ¿sí? Esto, al mismo tiempo, uno va a ver que hay activación, lesión endotelial, daño inducido por los leucocitos, coagulación intravascular diseminada. Acá hay muchos procesos infecciosos, ¿sí? Principalmente bacterias, gram positivo, después gram negativo, después fúngicas, o directamente que se pueda producir por superantígenos, lo que se conoce como el síndrome del shock tóxico. Eso es lo más común. Después puede ser que algunas quemaduras, alguna pancreatitis, traumatismos, sí también puedan llevar a este síndrome. O más que nada a este tipo de shock. Y después con mucha menos frecuencia podemos hablar de un shock anafiláctico, que es la hipersensibilidad tipo 1 mediada por la IgE, que se vuelve sistémica, o un shock neurogénico que hay lesiones de la médula espinal o accidentes anestésicos, ¿sí? Como para tener en cuenta cuáles son los tipos de shock. Ahora, uno va más por el shock séptico, ¿no? Cuando uno habla de shock séptico, primero que es causado, lógicamente, por nuestra respuesta a infecciones bacterianas, víricas, ¿sí? O fúngicas. Es un trastorno inflamatorio sistémico caracterizado por la activación de células endoteliales, edema tisular, coagulación intravascular diseminada, alteraciones metabólicas, donde van a provocar una falla multiorgánica o insuficiencia de varios órganos y después termina con el fallecimiento de la persona. De ahí que digamos que tiene una tasa de mortalidad de alrededor del 20%, que su incidencia está aumentando a pesar de que mejoró mucho toda la parte terapéutica, que las infecciones principalmente son bacterianas, ¿sí? Primero las gram positivos, después le siguen las gram negativos
y después un poquito más atrás las micóticas o por hongos, ¿sí? Y que los factores principales de la fisiopatogenia son una respuesta inflamatoria y antiinflamatoria, activación y lesión del endotelio y inducción, ¿sí?, de un estado procoagulante. Esos son los tres principales factores, ¿no?, de la fisiopatogenia. Entonces, cuando uno habla de la fisiopatogenia, ¿no?, uno dice, a ver, ¿por qué esto de la respuesta inflamatoria y antiinflamatoria? Lo primero que voy a hacer es iniciar la inflamación. Para yo poder, digamos, empezar la inflamación, nosotros tenemos que reconocer esos microorganismos. ¿Cómo lo reconozco? A través de los PAMPs, quienes reconocen esos receptores señuelos, ¿sí? Y activan las vías de señalización. Por otro lado, ¿sí?, también vamos a tener receptores que detectan péptidos bacterianos que están acoplados a proteína G. Y después aparecen las proteínas de dominio de oligomerización de nucleótidos, tanto el 1, el 2, ¿sí?, que también van a censar. Todo esto que terminan haciendo, ¿sí?, activando nuestra inmunidad innata o esa célula de la inmunidad innata que empezarán a liberar distintos mediadores químicos, ¿sí?, y mediadores inflamatorios, como factor necrótico tumoral, interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina 18, el interferón gamma, ¿sí?, interferón gamma y distintos mediadores, ¿sí?, inflamatorios que favorecen, ¿sí?, el proceso inflamatorio. Al mismo tiempo, ¿sí?, nosotros podemos reconocer la superficie del agente patógeno y de ahí que se pueda activar también el sistema de complemento. Por otro lado, por la propia activación del factor Ageman o el factor 12, nosotros podemos activar la coagulación sanguínea por vía intrínseca, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿sí?, se van a ir activando distintos tipos de mecanismos inmunosupresores que son de tipo contrarreguladores. Por eso hablamos que hay una respuesta inflamatoria antiinflamatoria. Por otro lado, nosotros vamos a tener la activación y lesión del endotelio. En este mismo estado, ¿no?, donde yo estoy favoreciendo la respuesta inflamatoria o proinflamatoria, ¿sí?, y la activación endotelial, generalmente es asociada, ¿no?, a la sepsis, provoca, lógicamente, abertura de las brechas intracelulares, extravasación vascular generalizada, edema tisular, con, lógicamente, efectos perniciosos sobre el aporte de nutrientes y retirada de productos de desecho, ¿sí? Eh, a ver, todo esto mismo está favoreciendo más un cuadro inflamatorio, ¿sí?, que se exacerbe. El mismo endotelio activado aumenta la producción de óxido nítrico con mayor vasodilatación, mayor aberturas de las brechas intercelulares y voy a liberar más mediadores químicos proinflamatorios, ¿no? Y acuérdense que también habíamos activado el complemento, de ahí que las proteínas de complemento C3A, C5A eran proinflamatorias, ¿sí?, como lo mismo el factor activador plasminógeno. Y por último, ¿sí?, nosotros podríamos estar nombrando, ¿sí?, que hay una inducción de un estado procoagulante donde, bueno, se altera la expresión de factores que favorecen la coagulación. Por otro lado, podemos desarrollar lo que se conoce como coagulación intravascular diseminada, en el cual se consumen plaquetas y factores de coagulación, ¿sí? Eh, lo cual va a favorecer a hemorragias, ¿sí? Pero bueno, esa coagulación intravascular diseminada genera microtrombos, ¿sí?, a lo largo de nuestro circuito vascular. Por eso también hay reducción de factores endoteliales anticoagulantes, también que va a favorecer también a las hemorragias. Y dentro de esos factores endoteliales anticoagulantes podemos nombrar la trombomodulina, la proteína C, ¿sí? Y otra de las características que tenemos es que disminuye la fibrinólisis, entonces no puedo activar a la plasmina o al plasminógeno plasmina para que la plasmina degrade, ¿sí?, digamos, más que nada el trombo. De ahí es que tengamos, ¿sí?, trombos diseminados y aparte cuadros hemorrágicos, ¿sí? Una característica importante. Ahora,
Estas tres, bueno, eran las tres características más importantes, ¿no? Del shock séptico, la fisiopatogenia, pero podríamos estar agregando también, ¿no? Acá que hay anomalías metabólicas. Ustedes imagínense que tengo resistencia a insulina y por lo tanto hay hiperglicemia. Al haber hiperglicemia se reduce la función de neutrófilo, entonces va a disminuir la capacidad fagocítica. Por otro lado, hay disminución en la producción de glucocorticoides por la médula suprarrenal o la corteza, ¿no? Corteza suprarrenal. Por otro lado, vamos a ver, por lógicamente causa de lesión, hipoxia celular, disminución de la fosforilación oxidativa, entonces aumenta la glucólisis anaeróbica. Esto hace que nosotros produzcamos más lactato y de ahí la famosa acidosis metabólica, que también favorece la lesión, ¿no? Y por otro lado, bueno, falla, disfunción de órganos, ¿sí? Eh, a ver, acá hay hipotensión arterial sistémica, edema intersticial, trombosis, todo lo que me lleva a disminuir el aporte de oxígeno y nutrientes. Esto termina en hipoxia celular. Esto repercute sobre la contractilidad cardíaca del miocardio, disminuye el gasto, disminuye la permeabilidad vascular con lesión endotelial y después termina en lo que se conoce como el síndrome de distrés respiratorio, ¿sí? Agudo. Y esto, bueno, culmina con una falla multiorgánica. Generalmente estos órganos se vuelven insuficientes y puede terminar en la muerte del paciente. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, todo esto que dijimos, ¿sí? Si lo tienen acá en un cuadro, si les resulta más fácil el cuadro, ¿sí? Mírenlo acá, pero es lo mismo, ¿sí? Así que fíjense que les conviene. Por otro lado, uno tiene que saber que el shock tiene etapas, fases, ¿sí? Una fase inicial, una fase no progresiva, ¿sí? Que durante la cual se activan mecanismos compensatorios, reflejos y se mantiene la perfusión de órganos vitales. Ejemplo, el paciente tiene hipotensión, pero tiene taquicardia compensatoria, ¿sí? Eh, Esta fase es reversible, ¿sí? Si no se corrige, pasaríamos a una fase progresiva, donde se empieza a acentuar la hipoperfusión tisular, empieza a aparecer el deterioro circulatorio, desequilibrios metabólicos, puedo llegar a acidosis láctica, pero todavía, ¿sí? Puede ser reversible. Y después llegó, sí, ya a la última etapa, la fase 3 es irreversible. Aparece una vez que el organismo ha sufrido las lesiones celulares y tisulares graves, que, bueno, la supervivencia es imposible, ¿sí? Así ustedes alcancen a corregir alteraciones hemodinámicas, ¿sí? Son, por lo menos para tener en cuenta, fase uno 2, ¿sí? Es reversible, ya en la fase 3 ¿sí? El cuadro ya se vuelve irreversible. Y después, bueno, cuando uno dice, bueno, a ver, ¿cuál es la morfología, ¿no? del shock? Uno dice, bueno, mira, la lesión suele ser hipóxica, principalmente cardiogénico y hipovolémico. Los cambios pueden aparecer en cualquier tejido, pero principalmente cerebro, corazón, pulmón, riñón, suprarrenal, tubo digestivo. En mucho tiene que ver con la propia hipoxia, ¿no? Una lesión de tipo estresante. Pero es bueno destacar que muchas de todas esas lesiones tienen que ver con esos microtrombos que aparecen, ricos en fibrina, en los diferentes órganos, en todos estos, por eh, coagulación intravascular diseminada. Pero es bueno destacar morfológicamente a nivel de la suprarrenal, ¿por qué? Porque genera depresión de lípidos. Acuérdense que la corteza suprarrenal produce hormonas esteroideas. Entonces lo que hace es, hay una conversión de células vacuoladas en células activas. En el riñón suele darse, ¿sí? una lesión de tipo necrosis tubular aguda, que es una de las principales causas de insuficiencia renal aguda. Y en el pulmón, ¿sí? Más allá de que se afecta cuando está causado por sepsia o traumatismo, ¿por qué? Porque es bastante resistente a la hipoxia, pero bueno, la lesión que puede generar
¿sí? Es una lesión alveolar difusa, ¿no? Que termina en el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿sí? Eh, Fíjense, traten de ir teniendo en cuenta, ¿no? Estos pequeños patrones. Y claro, la consecuencia clínica acá depende, cuando uno lo mira, de primero cuál es la patogenia, el agente causal, ¿no? Que me llevó al shock. Después, si el shock es cardiogénico o hipovolémico, va a haber hipotensión arterial, puede haber taquicardia, pulso rápido, débil, taquipnea, piel fría, cianótica, húmeda, ¿sí? Lógicamente que acá depende de los volúmenes que se pierden, si es de tipo hipovolémico. En el shock séptico, ¿sí? Por lo menos al principio, la piel suele estar roja, caliente, ¿sí? Por la vasodilatación. Pero bueno, a ver chicos, cuando un paciente entra en shock hay que actuar rápido por una cuestión de que en poco tiempo produce esa disfunción multiorgánica, ¿sí? Y bueno, ya empieza a fallar el corazón, cerebro, pulmón, primero, ¿sí? Y luego todo lo que es alteraciones hidroelectrolíticas, la acidosis metabólica, por eso después pueden terminar con alguna insuficiencia renal, con alteración de la diuresis, disminución de la diuresis, alteraciones hidroelectrolíticas. Y ya en los casos más graves y más que nada que son mortales, se empiezan a producir coagulopatías que se relacionan con la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Acuérdense que eso favorecía a los microtrombos y a lo que eran trastornos hemorrágicos, ¿sí? Por eso es para tener en cuenta, fíjense, complétenlo mirando la clase de trastornos hemodinámicos primero, ¿sí? Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.